bendiga a todos. Nuevamente tenemos la oportunidad de poder leer juntos la palabra de Dios. Y en esta oportunidad voy a invitarle que usted lea en su Biblia, si tiene una a la mano, en la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 1 en adelante, que dice de la forma siguiente: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Vamos a orar al Señor. Oremos. Padre Celestial, gracias, Dios amado, por tus bondades. Gracias, Señor, por esta oportunidad nueva que nos das de poder acercarnos a tu palabra. Te rogamos que tú la hagas llegar, Señor, a cada corazón, cada persona. Por Jesús, te lo suplicamos y te damos las gracias. Amén. En esta oportunidad quisiéramos hablar acerca de la revelación de Dios al hombre. La revelación de Dios al hombre. El pasaje que hemos leído nos dice que Dios habló muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas. Esa frase significa que Dios habló al pueblo de Israel, que fue el pueblo que Dios eligió para confiarles a ellos la palabra de Dios. Dios comenzó a hablarles, les dio la ley por medio de Moisés. También les envió profetas para guiar al pueblo, para darles el mensaje de Dios. Y estos profetas, muchos de ellos escribieron libros que hoy conservamos en el Antiguo Testamento. Dios habló a ese pueblo y por eso es que ellos lo conocían como el Dios viviente. Es decir, no un Dios que está quieto, que está mudo, que es una piedra. No, sino el Dios viviente. Cuando ellos querían referirse a Dios, ellos decían el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, dando a entender con eso aquella línea genealógica donde Dios había venido tratando con las personas. Y finalmente, usted sabe bien por las Escrituras, los que han leído la Escritura, sabrán que de Jacob se formó el pueblo de Israel. Ahora, esos profetas que Dios les envió a ellos, no solamente exhortaban al pueblo, lo guiaban a aquel pueblo, sino que también aquellos profetas hablaron acerca de la venida del Hijo de Dios a la tierra. Yo quiero que usted note ahí que Dios habló, pero fíjese cómo va esta revelación de Dios como aumentando. Primero por profetas a los antiguos. Y dice aquí la Escritura que en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo. Ahí vemos ya como la mayor revelación. Porque en el pasado envió profetas, pero finalmente Dios envió a su Hijo amado para que viniera a este mundo y nos hablara las palabras de Dios. Precisamente lo vemos en los evangelios, al Señor Jesús enseñando, hablando, exhortando a la gente, guiando al pueblo, dejándoles palabras de vida que todos los que les escuchaban decían: nunca ningún hombre ha hablado como este habla, porque había algo en sus palabras que no era de este mundo. Entonces Dios habló por medio de su Hijo. Jesús mismo en cierta ocasión dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió, porque Él trajo el mensaje encomendado por Dios, su Padre. Cuando vemos entonces que Dios envía al Hijo como
la máxima revelación, ya no por profetas, sino que ahora envía al Hijo unigénito. Muchos se preguntarán, ¿cuánto peso tendrá la persona de Jesús, el Hijo de Dios? Muchas personas que no han tenido contacto con la Escritura a veces cuestionan, porque están acostumbrados a consultar otras religiones, otros personajes principales de esas religiones. Pero déjeme decirle una cosa. La única revelación que Dios dio, la comenzó dando por medio del pueblo de Israel. A ellos les confió la palabra, a ellos les dio la ley, a ellos les dio profetas. Y de ahí mismo, de ese pueblo, Dios levantó a su Hijo. Lo hizo encarnarse, venir a la tierra, tomar forma humana para finalmente darnos ese mensaje más directo. Así que no hay otra línea por la cual Dios hablara a la raza humana, sino a través primero de profetas y luego por el Hijo. Pero para los que se quedan pensando, ¿cuánto peso tendrá? ¿Cuánta credibilidad tendrá Jesús? Yo le ruego que me acompañe para ver algunas cosas que aquí dice la Escritura acerca del Hijo. Y usted las considera y usted también podrá atesorarlas en su corazón. Cuando habla del Hijo, por el cual Dios ha hablado finalmente, vemos que Jesús es el heredero de todo. Dice aquí que Dios lo constituyó heredero de todo, es decir, de toda la creación. Todo lo que Dios ha hecho, todo lo que existe, Jesús es el heredero de todas las cosas. Todo le pertenece a Él. Quizás usted alguna vez ha oído que alguien hable de Jesús como el Señor. Y quizás usted lo ha dicho alguna vez, el Señor. Pero me pregunto si entenderá usted lo que significa Señor, porque Señor significa dueño. Y cuando el apóstol Pablo escribió la carta a los romanos, habló acerca de la salvación, pero note que era necesario creer que Jesús es el Señor. Fíjese, Romanos 19 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pero note usted cómo tenía que ser esto. Había de confesar que Jesús es el Señor, el dueño, el heredero de todo. Porque aquí dice que Dios lo constituyó heredero de todo. Todo le pertenece a Él. Hasta el aire que usted respira, el aire que yo respiro, la sangre que corre por las venas de los seres humanos, todo le pertenece a Dios. No hay nada que no le pertenezca a Cristo, porque Él es el heredero de todo. La tierra donde usted se para, el planeta donde usted vive, todo le pertenece a Jesús. Él es el heredero de todo. Pero luego dice más. Dice aquí la Escritura que por medio de Él, Dios hizo el universo. Así lo dice aquí la Escritura. Y por quien asimismo hizo el universo. Por medio de Él, por Él y para Él. Como lo dice Colosenses, capítulo 1, versículo 16. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Dios hizo el universo por Él. La palabra universo que aquí vemos en nuestras Biblias incluye más que las estrellas,
los planetas, las galaxias, las lunas. Incluye más que eso, las criaturas, más que eso. Porque el universo incluye también los eventos que habrían de ocurrir en todo el transcurso del tiempo. El universo incluye tiempo, espacio y materia. Todo lo incluye, todo su desarrollo. Quizás usted ha oído acerca de estrellas que ya no existen, se han desvanecido ya. Ha oído quizás de estrellas que recién se conocen. Pero el universo es así, cambiante, lleno de eventos. Entonces, eso es lo que Dios hizo por medio de él. Todo lo que incluye el universo, todo lo hizo Dios, pero lo hizo por el Hijo. En el Evangelio de Juan también dice que sin él, sin Jesús, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él está ahí con Dios. En las Escrituras se nos muestra creando el universo junto con su Padre. Entonces, hay más acá. Dice luego que Él es el resplandor de la gloria de Dios. Esta frase, a veces nos quedamos solo con la frase sin pensar en lo que es ella. Pero en Juan capítulo 1, versículo 19, para que lo entendamos, versículo 9, para que lo entendamos, dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Porque Jesús es la luz de Dios, la luz perfecta, la luz que da vida. Eso es Jesús. Toda la gloria, la majestad de Dios, su gran poder, se nos dio a conocer por medio de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, porque Él es el resplandor de su gloria. Más adelante también dice que Jesús es la imagen misma de su sustancia, es decir, la sustancia de Dios, la esencia de Dios. O sea, Él es la expresión exacta de Dios. Dios es espíritu. A Dios nadie lo vio jamás. Pero el Hijo lo dio a conocer. Porque en Él, en el Hijo, está la imagen misma del ser de Dios. El que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Eso fue lo que el Señor le dijo a Felipe, porque Felipe como que estaba un poquito confundido. Como que no entendía muy bien. Felipe era uno de los 12. Y en cierta ocasión se atrevió a decirle al Señor: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. El Señor le dice: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Eso lo haya usted en Juan capítulo 14, versículo 9. Pero note cómo Felipe quería salir quizás de alguna duda que él tenía. Y muéstranos al Padre, le dice Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, le dijo Jesús. Porque todo lo que Dios es, también lo es el Hijo, de la misma esencia del Padre. Jesús no es un ser inferior. Jesús no es menos Dios que su Padre. Es de la misma esencia que el Padre. Tan Dios como lo es Dios el Padre. De la misma esencia de Dios. Avanzamos un poquito más. Y vemos que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ya vimos que por Él, por medio de Él, Dios creó el universo. Pero Dios no solamente creó el universo por medio del Señor Jesús y lo dejó ahí, sino que Jesús, el Hijo de Dios, sustenta todas las cosas
con la palabra de su poder. Era necesario que toda la creación que Dios hizo fuera sustentada también. Recuerde que todas las cosas comenzaron a existir por la palabra de Dios. Dios mandó y existieron las cosas. Así como las cosas llegaron a la existencia, también podían desaparecer. Y la única manera en que las cosas volvieran a la no existencia es que dejaran de ser sostenidas por el Señor. Y por eso es que Jesús sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Si Dios retirase su poder momentáneamente de esa creación, entonces todas las cosas dejarían de existir en un segundo o menos. Pero por eso Él la sustenta. Por eso es que usted está vivo. Por eso es que usted se despierta cada mañana y tendrá todos los días que Dios le ha regalado a usted. Porque Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Avancemos un poquito más y veamos más acerca de Jesús. Dice aquí la Escritura que Él efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Eso es lo que leímos en la porción al principio. Mire qué tremendo es esto. No solamente Dios hizo la creación con su poder, sino que envió al Hijo a la tierra. El Hijo de Dios se hizo humano, se encarnó y en esa condición de hombre, Él pagó el precio por nuestros pecados. Era la única manera de limpiarnos de nuestros pecados, pagando el precio por nosotros. De tal manera que al creer en Él, aquella salvación y aquella vida eterna que Él vino a darnos, pudiera ser nuestra también. Pero qué cosa más maravillosa esta. El Dios creador se introduce a la creación, se hace humano, viene a la tierra y viene con el propósito de salvar a su pueblo, salvar a los pecadores. Para eso vino el Hijo de Dios, a salvar a los pecadores. Pecadores como usted, pecadores como yo. Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados. Y lo hizo por medio de sí mismo. Nadie más podía pagar ese precio tan elevado. Solamente Jesús, el Hijo de Dios. Cuando Jesús hace eso y entrega su vida en la cruz, Jesús muere, pero al tercer día Él se levantó entre los muertos y volvió a su gloria. Por eso es que aquí dice la Escritura que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Vemos acá entonces no a un mártir derrotado, sino a un héroe victorioso, sentado a la diestra del Padre, lugar de máximo honor. Ahí está el Hijo de Dios, sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Con todo lo que hemos visto ya, usted ya no tiene lugar para dudar. Ya no le queda a usted ninguna manera de pensar que quizás haya otro Salvador, porque no lo hay. No hay otro como este Salvador, Jesús. En los profetas dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. También dice: no conocerás a otro Salvador sino a mí, dijo el Señor, porque solo Cristo Jesús
es el Salvador. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres por medio del cual podamos ser salvos. Para finalizar, yo quiero a usted decirle que si Dios se tomó todo el tiempo necesario para hablar primero por los profetas y finalmente hablar al hombre por medio del Hijo, y no solamente eso, sino que lo dio a conocer, y luego Él pagó por nuestros pecados. Yo le pregunto a usted, ¿qué hará usted ahora? ¿Se quedará desprovisto de toda la bendición que Jesús vino a darnos? Vino a salvarnos, vino a darnos vida eterna, vino a darnos un lugar con Dios. Vino a darnos una vida plena de comunión con Él, un disfrute sin igual que no hallaremos en ninguna otra parte ni en ninguna otra cosa. ¿Se quedará usted sin todas esas bendiciones? Yo le invito que no renuncie, sino que más bien crea usted en Jesús, el Hijo de Dios, porque Él para eso vino, para salvar al pecador. Ya no viva usted lejos de Dios. Dele su vida al Señor. Haga como muchas personas han hecho. Los cristianos todos hemos confiado en Él y nos mantenemos en esa confianza. Nosotros no necesitamos más Salvador porque en Cristo lo tenemos todo. Es más, hemos entendido que no hay otro en ninguna parte, ni en todas las épocas de la historia. Nunca jamás se ha visto ninguno como Él. Él es único. Él es el verdadero Hijo de Dios, Cristo Jesús. Así que le invito a usted que crea en Jesucristo y también descanse en las manos del Señor, como la iglesia lo hace, como la iglesia está confiada en Jesús. Haga usted también. No se quede usted sin esa bendición. Vamos a orar al Señor. Oremos, Padre Celestial, gracias por tan grande Salvador. Gracias por Jesús, a quien enviaste para salvarnos, para redimirnos, para darnos la vida eterna, para darnos un lugar contigo. Señor, rogamos que tu Espíritu Santo llegue a cada persona y que, Dios mío, les des la fe, el arrepentimiento. Por Jesús te lo rogamos y te damos las gracias. Amén. Les esperamos en la próxima oportunidad. No se olvide de compartir con sus contactos para que la palabra pueda seguir llegando a más personas. Dios les bendiga a todos. Hoy me arrepiento.